En el tatuaje realista en blanco y negro he descubierto que los blancos son la parte más importante, en mi opinión. Y hay mucha gente que no le da mucha importancia al blanco, quizá porque se hacen rápido y porque van al final y porque mucha gente cree que no aguantan y que se van a ir con el tiempo. Y esto no es cierto. Blanco bien hecho sí que aguanta y es la parte más importante, ya que después de 6 horas de trabajo, 5 horas, 7 horas, da igual, con 5 minutos o 10 minutos como máximo de trabajo, vas a conseguir que tu tatuaje gane una dimensión más, que gane volumen, que incluso hay zonas que tatuamos a veces que quedan bastante realistas en blanco y negro, pero que cuando le ponemos el toque de blanco, de repente son hiperrealistas, con lo cual merece la pena poner blancos en un tatuaje en blanco y negro. Así que es importante saber aplicar los blancos técnicamente, ahora hablaremos de ello, pero igual de importante es saber dónde tienes que aplicarlos. Es por eso que más adelante en una sección llamada análisis de la imagen te hacen algunos trucos para que si no lo tienes claro o en ocasiones tienes dudas de si esto es blanco o no es blanco o si es color piel o no, puedas con el Photoshop o con cualquier aplicación de edición de fotos hoy en día encontrar los blancos de manera muy sencilla. Los blancos deben ser sólidos, muy sólidos. Tienen que tener muchísima más solidez y muchísimo más brillo, incluso que en la propia imagen. Ya que, aunque no es cierto que los blancos no duren para toda la vida, sí que es cierto que bajan bastante. Es cierto que realmente no bajan bastante. Lo que sucede es que recién puestos los blancos se ven demasiado si están bien aplicados. Con lo cual, ese brillo, que también sucede con los negros, evidentemente, la solidez de un negro nunca permanece en el tiempo, igual que cuando está recién hecho. Pero quizá con los blancos, como es más llamativo, como son más puntuales, son sitios concretos donde añadimos un contraste entre blanco y negro y esa dimensión extra que te he comentado antes, de repente gana mucho protagonismo, ¿no? Pues quizá el hecho de que baje o casi desaparezca es muy relevante. Pero si está bien aplicado y está muy sólido de entrada, quedará, aunque sea al 50 o al 60%, y será suficiente para que esa imagen se mantenga realista en el tiempo. Con lo cual, y sobre todo es el primer dato importante de los blancos y es súper importante, nunca trabajes de manera superficial. Siempre tiene que ser de manera muy profunda. Si te he comentado que yo trabajo poniendo todos los tonos en la dermis, el blanco más todavía. Incluso trabajo de una manera muy lenta, que ahora veremos. Entonces, lo importante realmente a nivel técnico es que esté bien aplicados, obviamente, pero es que no tengas miedo de que unos labios que tienen 3 brillos muy marcados, cuando estén recién hechos, queden más marcados todavía, porque tenemos que tener en cuenta que ese brillo va a bajar un poco, con lo cual seguramente haciéndolo un poco más brillante que la imagen de referencia, incluso haciendo los blancos un poquito más grandes o un poquito más definidos, o un poquito más gruesos puede ser también, lo que vamos a conseguir es que cuando la imagen esté curada se vea exactamente igual a la referencia. Y esto es un dato que me parece muy importante, ya que en ocasiones cuando hago unos ojos o cuando hago, por ejemplo, los bigotes de un tigre o cuando hago un perfil blanco alrededor de un retrato simplemente, hay clientes que me dicen que esa línea blanca se ve demasiado, que no les cuadra. Pero cuando les cura ya no se quejan porque no la ven tanto, ya no está con la misma intensidad que recién hecho y cumple la función de separar tonos o añadir contraste o lo que sea que te estaba pidiendo la imagen de referencia en este caso. En el resultado final de un tatuaje, en la foto final de los tatuajes que yo hago, prefiero ver blancos puros, blancos incluso exagerados, blancos excesivos, que no blancos suaves o sombreados, ya que sé perfectamente que eso no va a conservarse bien cuando la pieza cure. Seguro que te suena lo de que el blanco cura mal, ya que además es algo que curiosamente ni siquiera lo escucho más decir a los tatuadores, sino que realmente es algo que me dicen los clientes. Es como algo que se ha extendido y que todo el mundo cree que es cierto, que el blanco siempre cura mal y que el blanco siempre se borra. Y además es curioso porque también cuando llega el momento de hacer los blancos, que el cliente además está un poco ya fastidiado y que ya le duele y que quiere terminar pronto y sabe que los blancos duelen, siempre suelen preguntar lo mismo: ¿es verdad que duelen mucho los blancos? Entonces, la problemática de todo esto no es tanto que el blanco duela más o que cure mal. No es que la tinta blanca tenga mucho alcohol y escueza, ni que utilicemos agujas que sean 10 veces más gruesas o que subamos el voltaje o que lo bajemos. No ese es el problema. El problema, y mucha gente no piensa en esto, es que los blancos se aplican al final de la sesión. Entonces llevamos 4, 5, 6, 8 o 10 horas trabajando sobre una zona concreta y
Cosas que hemos tatuado al principio, ahora, cuando ya la piel está fría, cuando el poro se ha cerrado, incluso en ocasiones, cuando la piel ya se está regenerando, que me ha sucedido algunas veces, sobre todo en sesiones eternas, ¿no? De estar un día entero tatuando a lo mejor un hombro, aquello que he tatuado por la mañana y que por la noche le pretendo poner blanco, evidentemente esa piel ya está cicatrizando, esa piel, como el cliente tenga la piel bien, ya se está empezando incluso a pelar en ocasiones. Pues es normal que le duela porque esa piel está preparada para descansar, no para volver a ser agredida, con lo cual es normal que duela, es normal que sangre mucho, y un sangrado excesivo no se lleva bien con que la tinta se mantenga en la piel en los días posteriores, ¿no? Con lo cual, realmente el problema tenemos que saber que no es ni la tinta, ni la aguja, ni el proceso en sí. El problema es que lo hacemos al final de sesiones donde ya hemos dañado la piel. La solución a esto es muy sencilla. Si tienes que hacer un tatuaje en una sola sesión y crees que la piel está muy dañada o que llevas muchas horas trabajando y que seguramente la piel necesita un descanso, pues dale un descanso. Yo normalmente lo que hago es envolver el brazo o la pierna o la zona tatuada con un poco de vaselina, si puede ser bioactiva, que sea un poco calmante, con film transparente, ya que de esta manera vamos a forzar que el cuerpo expulse plasma sanguíneo, que sude, que expulse tinta, ¿no? Después lo desenvuelves durante 15 minutos y lo dejas al aire libre un rato, 5 minutos, 10 minutos, para que la piel se airee. De esta manera le daremos un poco de margen a la piel para descansar y poder recibir esa última parte con esa aguja tan fina y tan intensa que vamos a aplicar, aunque sea un breve espacio de tiempo. Ya que en ocasiones, como sabemos que son 5 minutos o que son 10 minutos, nos damos prisa, queremos terminar ya o el cliente lo está pasando mal, y no reparamos en que quizá para esos 5 minutos la piel necesita 20 o 30 minutos de descanso para poder aguantarlo bien, ya que, como te he dicho, el blanco es muy importante. Otra solución, que es la que aplico yo, es dividir el trabajo en 2 sesiones. Si yo estoy trabajando con un cliente que puede volver y he prácticamente terminado y lo podríamos acabar ese día, pero yo sé que la piel no va a curar bien los blancos, ¿para qué se lo voy a poner ese día? Realmente me lo tomo como algo positivo. Podré repasar los detalles, podré repasar los negros y además añadir los blancos con la piel ya curada. Te aseguro que por mi experiencia, cuando he trabajado en retratos o en animales, hechos en 2 sesiones, me he dado cuenta de que el blanco entra mucho más fácil, entra mucho mejor, ya que prácticamente la sesión se limita solamente a poner blancos. Y esos pequeños retoques que haces antes, esa media hora de detallar un poco los ojos o de añadir un poquito más de fondo, no afecta lo suficiente como para que la piel esté dañada y no coja bien los blancos. Así que no tengas miedo cuando sea posible, evidentemente, decirle a tu cliente que no le vas a poner los blancos. Yo lo he hecho en muchas ocasiones y te permite darle un toque más fresco al tatuaje, refrescarlo al cabo de un mes, con sombras nuevas, con un relleno nuevo, y además los blancos te aseguras que se quedan ahí para toda la vida. Y, muy importante, solamente pon blancos donde la imagen te lo pida expresamente. Lo puedes exagerar un poco, puedes hacerlo un poco más brillante, un poco más intenso, pero solamente si la imagen te lo señala, te lo indica. Es decir, si por ejemplo tenemos un ojo en un retrato que tiene un blanco muy marcado en la pupila y en el otro ojo no lo tiene, seguramente no deberías ponerlo. Muchas veces pensamos que ganaremos un extra de realismo si añadimos unos brillos inventados, por ejemplo en los ojos o en los labios, y no siempre es cierto. Cuando te quieras inventar un blanco porque crees que la imagen expresamente te lo está pidiendo o porque crees que la imagen quizá tiene algún tipo de fallo o algo que podrías mejorar, el mejor consejo que te puedo dar es que lo prepares antes. Nunca des por hecho que va a quedar bien, ya que un blanco en 5 segundos podemos hacer que destroce un área de un tatuaje que nos estaba quedando bien. Otro de los problemas que seguro que ya conoces de la tinta blanca es que se oxida, se pone amarillo. Y mucha gente no sabe que es precisamente por eso, por un proceso de oxidación. Esto básicamente te lo explico porque la única solución para que el blanco no se ponga amarillo es explicándole a tu cliente que el blanco se pone amarillo porque se oxida con el sol. Con lo cual, ¿es posible mantener el blanco en un retrato o en un tatuaje realista blanco de por vida? Sí. Yo conozco tatuadores, en los cuales yo me incluyo, que lo han conseguido, pero necesitas que tu cliente prácticamente no le dé el sol nunca en el tatuaje. Por no decir que nunca le dé el sol en el tatuaje. Y que cuando le tenga que dar el sol se apliquen una pomada protectora o un spray de protección solar a poder ser lo más potente posible.
Obviamente, si te haces un tatuaje realista en la mano, tienes todas las papeletas para que se ponga amarillo con el tiempo, ya que es imposible que una persona siempre tenga la mano protegida. Pero, debido precisamente a esto, cuando hagas un retrato en el interior de brazo, en el bíceps, aunque la persona tome el sol en verano sin protegérselo, te podrás dar cuenta de que los blancos y las sombras también se mantienen mucho mejor con el tiempo. Con lo cual, esta pequeña explicación de el por qué pasa esto es muy buena, ya que le hace entender a tu cliente que depende de él que el tatuaje se mantenga bien con el tiempo. No todo es hidratación, también es protección. Y en ocasiones, si no te lo puedes proteger con una crema porque te la has olvidado o porque no preveías que ese día hiciese tanto sol, simplemente cúbrete con una tela o con una camiseta más larga el tatuaje. Eso sí, debes saber que es absolutamente falso que unas marcas u otras amarillen más que otras. Es algo que al principio yo creía que era cierto, y realmente se debe solamente a malas experiencias. Es decir, a lo mejor tatúas con una tinta y tu cliente al cabo de 2 semanas se quema el tatuaje al sol y ya se le pone amarillo. Entonces pensamos que esa tinta pues es una mierda, ¿no? Que esa tinta se pone amarilla en 2 semanas. Y no es así. Realmente el pigmento con el que están hechas las tintas actuales de cualquier marca, de Eternal, de Star Bright, de Nuclear White, de todas las que he probado, lo que es el pigmento, que es lo que se oxida, es prácticamente el mismo. Lo que cambia realmente es el diluyente, la composición, la densidad. Así que yo sí que te recomendaría que utilizaras tintas lo más líquidas posibles, pero que a la vez tengan una buena densidad, es decir, que no sean espesas. Pero no te pienses que una tinta más espesa o menos espesa va a amarillar más o menos con el tiempo, porque no es cierto. Además, una cosa que suele funcionar muy bien es amenazar un poco a tu cliente, es decir, advertirle, porque además es cierto, que si se le amarillan los blancos, no existe ninguna manera de solucionarlo. Por mucho blanco que le pongas encima a un tatuaje que se ha amarillado, nunca va a acabar de quedar blanco del todo. En el momento que tú tienes un pigmento oxidado en la piel, se va a quedar con ese tono de por vida. Ya que una pasada más de blanco encima de un blanco amarillado, sí que es cierto que recién hecho se va a volver a ver blanco de nuevo, pero cuando cure se va a transparentar, ¿no? Se va a volver transparente, con lo cual nunca vamos a conseguir que se quede blanco del todo. Y realmente repasar los blancos que ya han curado bien, es decir, que hay tinta blanca, aunque esté oxidada, no es algo muy recomendable, porque lo que podemos hacer es depositar un exceso de tinta debajo de la piel y que al final se le formen pequeños bultos a esa persona. Con lo cual, intenta, sobre todo, advertirle al cliente y que sepas que no tienes nunca la culpa de que un blanco se ponga amarillo. En todo caso, que se borre o que no entre bien, pero que se ponga amarillo siempre es culpa del sol o, en este caso, de tu cliente. El blanco, a nivel técnico, se tatúa de manera muy lenta. Y es algo que aprendí hace cuestión de 4 o 5 años y vi cómo de repente mis blancos curaban mucho mejor. Se introducían de una manera mucho más intensa. Incluso hay tatuadores, yo nunca lo he probado sinceramente porque me parece un poco arriesgado, me parece un poco raro quizá, pero hay tatuadores que lo hacen incluso hand poke, es decir, sacan la aguja de la máquina o cogen una aguja nueva, que es como debería ser. La cogen con la mano, si es un cartucho sacan la aguja hacia afuera y uno a uno van haciendo los puntos poco a poco para introducir el blanco. Digamos que sería el menor voltaje posible, ¿no? Hacerlo con la mano. Y conozco tatuadores de muchísimo prestigio y tatuadores que les curan muy bien los blancos, que lo hacen así. Con lo cual, si miramos la teoría, el motivo por el que sucede esto, no es tan descabellado. El motivo de esto es que la molécula del blanco es mucho más grande, como unas 10 o 12 veces más grande que la de, por ejemplo, la tinta negra. Es por esto que un pigmento, cuando es denso, cuando tiene un pigmento bastante grueso, debe aplicarse lentamente, ya que si no rebota hacia afuera, nos cuesta más introducirlo hacia adentro. Y esto realmente es así. Cuanto más líquido, más fácil que se filtre hacia la dermis, y cuanto más espeso, cuanto más denso, más fácil es que rebote hacia afuera y que limpiemos la tinta y prácticamente no hayamos tatuado nada. Además, el cuerpo, cuando hace el proceso de curación de un tatuaje, cuanto más grueso es la molécula del pigmento, más fácilmente lo expulsa. Se podría decir que más fácilmente lo reconoce como un cuerpo extraño. En cambio, cuando tenemos una molécula de un pigmento muy fino, como por ejemplo el negro o las diluciones, en este caso el cuerpo es mucho más fácil que lo integre en la dermis o en la zona que lo hayas alojado. Esto, por cierto, aunque no venga al caso, pero para que lo sepas como curiosidad, también sucede con los colores, por ejemplo, pastel, colores que están hechos con una gran carga de blanco. Los tatuadores experimentados que hacen
realismo a color o cualquier estilo, los aplican siempre con voltajes muy bajos. En cuanto a la máquina, para tatuar blanco, es ideal un recorrido alto, es decir, de 3,5 o 4, y una pegada bastante fuerte, con lo cual normalmente si trabajas con máquinas rotativas, que casi todas las máquinas rotativas modernas permiten trabajar fuerte a voltajes bajos, normalmente el blanco lo aplicaremos con esa máquina con la que haces las líneas y los rellenos, suele ser lo normal. Pero también debes saber que debido a esta necesidad del blanco, es por eso que algunos tatuadores de hace muchos años, como por ejemplo Robert Hernández o Víctor Portugal, cuando trabajaban con bobinas, incluso tenían su propia máquina solamente para blancos. Y esto es debido a que la configuración es muy específica. Y en cuanto a las agujas, a poder ser, utiliza siempre que puedas 0,35. Obviamente, si haces un tatuaje de un tamaño muy reducido y tienes que hacer blancos muy pequeños, pues quizá tienes que usar 0,30. Intentaría evitar siempre el 0,25, ya que con el blanco no se lleva nada bien por experiencia. Por mucho que insistas, por mucho que apretes, va a ser casi imposible que se quede el blanco. Pero un 0,30 es aceptable y un 0,35 es perfecto. Puedes utilizar línea, puedes utilizar raw shader, puedes utilizar magnum, plana, curvada, puedes utilizar lo que quieras. Pero yo, por mi experiencia, te recomiendo que siempre que puedas, utilices la aguja de línea. Incluso cuando tengas que hacer sombreados o cuando tengas que hacer efectos especiales con el blanco, los hagas con línea, ya que es cierto, como te he dicho antes, que hacer un sombreado con blanco queda muy bonito, pero estás engañando al cliente y te estás engañando a ti mismo, porque eso no va a quedar así, ni siquiera en los próximos días después de la curación. En cuanto la piel empieza a pelarse, esos brillos, esos destellos, esas sombras que has hecho tan suaves con el blanco están en la superficie, están en la epidermis y no se van a conservar. Con lo cual, realmente la habilidad a la hora de introducir el blanco en la piel y conseguir efectos especiales se consigue cuando los consigues mediante la técnica del punteado. Así que, sobre todo en mis últimos trabajos, si los observas, si haces zoom en mi Instagram, por ejemplo, podrás darte cuenta que prácticamente todos los sombreados, por no decirte todos, están hechos mediante la técnica del punteado de arrastre. Y a media distancia ni siquiera te das cuenta, ya que lo podemos hacer con diferentes medidas de punto. Incluso en algunas ocasiones he hecho un sombreado grande con blanco con una aguja de 5, 0,35, y después la he matizado con un 0,30 de línea de 3 RL, por ejemplo, para intentar mezclar puntos finos con puntos un poco más gruesos. Pero últimamente intento siempre hacerlo todo mediante esta técnica, ya que me da muchos mejores resultados de cara al futuro. En cuanto a la tinta, que suele ser la pregunta que más me hacen, ¿qué tinta utilizas para poner blanco? Sinceramente te diré que no es muy importante, aunque yo le daba mucha importancia antes. Realmente las tintas prohibidas, que esto sí que es importante, en mi opinión, para tatuar blanco, son esas tintas que son muy espesas. Son esas tintas que cuando las aplicas en el cap cuesta que caiga, ¿no? que son muy densas, ya que estas tintas realmente están pensadas para hacer rellenos blancos o para mezclarlas con otros colores, no están pensadas para nosotros. Las tintas que están pensadas para nosotros son aquellas que tienen una densidad suficiente como para que haya una buena carga de pigmento y que quede muy brillante con el paso del tiempo, pero suficiente liquidez, suficiente dilución, como para que solo con pinchar un poquito en la piel caiga tinta y no nos cueste y tengamos que apretar mucho para trabajar con esas tintas tan espesas, ¿no? Con lo cual, actualmente te diré que estoy trabajando con los blancos de Intense y con los blancos de World Famous también. Son muy similares, pero si me hablas de las tintas de Star Bright, por ejemplo, los blancos de Star Bright funcionan perfectamente. Si no los utilizo es porque aquí en España es más difícil conseguirlos, ya que la edición buena de blanco es la edición americana. Aquí tenemos unas limitaciones con las leyes acerca de las tintas, y el Star Bright europeo no es tan puro, no es tan líquido como el americano. Pero si tuvieras que comprarte un blanco, por mi consejo, por mi opinión actualmente, cómprate el de World Famous o cómprate el de Intense, que la verdad es que funcionan perfectamente. Y por último, un pequeño truco, y es que no limpies el blanco demasiado rápido. Esto, sobre todo, se suele utilizar cuando un tatuador que hace blackboard, por ejemplo, necesita hacer una extensión muy grande de la piel de un color sólido negro, ¿no? Incluso esos tatuadores a veces me han dicho en alguna ocasión, yo nunca lo he hecho, que cuando terminan el trabajo aplican tinta encima de la piel herida, la piel cuando ya ha terminado, aplican un poco de tinta y lo envuelven con film transparente y lo dejan un rato que repose. Y pensarás, bueno, ¿qué pasa? ¿Que por arte de magia se va a absorber? Pues sí, realmente
no es magia. Realmente hemos hecho agujeros en la piel y cuando el poro se abre, permite todavía la filtración de la tinta. Entonces, esto que parece tan complicado y que no viene al caso, te lo comento porque normalmente cuando hagas tatuajes donde los blancos sean muy importantes y tengan que quedar muy brillantes, lo que deberías hacer es simplemente, mientras trabajas los blancos, no los limpies. En los paso a paso que hemos grabado en Ten Masters, yo limpio constantemente el blanco, pero lo hago para que lo puedas ver, porque necesito que veas cómo estoy trabajando. Pero si me vieses en un día normal, en mi estudio, cuando trabajo no veo prácticamente nada. Realmente dejo que toda la piel quede manchada de blanco, ya que esos segundos extra con tinta blanca encima de la piel me permiten que adquiera ese porcentaje más, ese puntito más de brillo y de densidad de tinta debajo de la piel. Es una tinta que cuesta mucho introducirla dentro y muchas veces, sobre todo en los últimos años cuando he empezado a trabajar así, me he dado cuenta de que dejando la piel con tinta encima, incluso dejando que la tinta se seque encima de la piel, 5 minutos como máximo, no hace falta que lo dejes mucho más, ya que el blanco cuesta mucho de limpiar, pues me he dado cuenta de que cada vez se reduce más la cantidad de blancos que tengo que repasar. Y esto es algo muy positivo porque, y como consejo final, te diré que los blancos no se deberían de pasar más de 2 veces. Si introduces ese brillo en el ojo que es tan intenso y al limpiar te das cuenta que no ha quedado muy blanco, puedes pasar una segunda vez, dependiendo de la fuerza que hayas ejercido y de la aguja que hayas utilizado. Pero si tienes que pasar 3 veces, porque seguramente vas a acabar haciendo un pequeño agujero. Y eso normalmente puede derivar en infecciones, puede derivar en heridas que tarden mucho en cicatrizar. Incluso en algunas ocasiones, por insistir demasiado en un blanco, todo el área que rodea ese puntito se acaba infectando o se acaba tardando más en curar simplemente, e incluso las sombras que hemos hecho antes bajan de tono, con lo cual ves con cuidado y no pases más de 1 o 2 veces intentando limpiar en exceso, así conseguimos que se filtre un poquito más de tinta hacia adentro.